Amado ministerio de la Iglesia de Dios, paz a vosotros. En esta ocasión, hermanos, vamos a tener la plática de la palabra de Dios titulada Decoro en el vestir, correspondiente al 14 de diciembre del presente año. Tenemos la lectura base, hermanos, en Isaías capítulo 3, versículo 18 al 21, que dice así: Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados y las redecillas y las lunetas, los collares y los joyeles y los brazaletes, las escofietas y los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices. Pues bien, amados hermanos, el objetivo que tenemos también de nuestro tema es enfatizar que todo miembro de la Iglesia de Dios debe cuidar su vestimenta, no siguiendo a los gentiles ni sus modas, que nuestra vestimenta se muestre el espíritu que tenemos, evitando vestidos ajustados, cortes o vestimenta de hombre en la mujer, y el hombre también vistiéndose con pudor y santidad, no teniendo prácticas femeninas en su cuerpo. Amados hermanos, esto es lo que hoy estaremos reflexionando brevemente en cuanto al consejo de la palabra de Dios. Entonces quiere decir, hermanos, que debemos de tener como iglesia una identidad también en nuestra vestimenta, es decir, no solamente en este caso la mujer, que refiere mucho a la palabra de Dios, sino también los varones, pero también la juventud, como desde la niñez, pues ir enseñando también a los pequeños esa forma adecuada de vestir como hijos de Dios. La pregunta sería, si a nuestro Dios pues también le interesa la forma de vestir de sus hijos, y entendemos con claridad que eso es indudable, que nuestro Dios también, Él se preocupa por la vestimenta, que debe de ser una vestimenta adecuada, correspondiente a aquellos que llevamos su nombre. Se me viene a mi mente, hermanos, aquel inicio de Adán y Eva, de la vida de Adán y Eva, después de que ellos comen de aquella prohibición que había dado Dios, que no deberían de comer de aquel árbol. Una vez que ellos desobedecen, entonces conocen que estaban desnudos e intentaron cubrirse también ellos, sin embargo, nuestro Dios hizo algo mucho mejor para poder cubrirles. Y quiero que veamos ahí en Génesis, en su capítulo 3, versículo 21, que dice también: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Algo muy bonito, hermanos, algo muy hermoso, que nuestro Dios, cuando ve a en este caso, a esta pareja, nuestro Dios entonces se preocupa por ellos y dice que hizo esas túnicas de pieles de aquellos animales con una finalidad: el vestirlos, el cubrirlos, el poder, hermanos, auxiliarles, darles ese auxilio que ellos necesitaban, ya que ellos no fueron lo suficiente para poder cubrir sus cuerpos. Nuestro Dios, de esta manera, hermanos, a nosotros también como su pueblo, Él busca que nos cubramos, Él busca que de alguna manera, es decir, podamos vestirnos, pero de una manera adecuada. Hoy en día, en la sociedad, hermanos, vemos una serie de modas. Sin duda, modas que llevan
o incitan, hermanos, muchas veces al pecado por incluso la misma forma de vestir tan inadecuada o tan provocativa. Esto lo refiero y no únicamente, hermanos, en cuanto a la mujer. También ya en el hombre se ha mirado este tipo de situaciones, las formas de vestir que no son las correctas. Y esto es lo preocupante porque esto se ve mucho en la sociedad. Sin embargo, también de alguna manera cómo está introduciéndose muchas ocasiones en los hijos de Dios, particularmente en la juventud. Y esto sí nos debe de llamar un tanto o mucho la atención y poder, hermanos, pues tener ese cuidado, el cuidado que tuvo Dios en el principio, pero que nos recomienda que sigamos teniendo, hermanos, ese cuidado, cada uno de nosotros también. Nuestro aspecto, hermanos, dice mucho de nosotros mismos. Decimos que somos hijos de Dios, somos ministros de Cristo, pero el aspecto nuestro es tan importante que lo cuidemos también, que valoremos, ¿no?, ese privilegio que Dios nos ha dado de ser esa simiente preciosa, pero que sin duda también el aspecto de todos nosotros debemos de cuidarlo constantemente. Debemos vestir, hermanos, de una manera que dignifique que somos hijos de Dios, que nos identifiquemos también en ese porte, como dice su palabra. Quiero invitarles a que veamos ahora la palabra de Dios. Allí en primera carta a Timoteo, en su capítulo 2, versículo 9, dice, así también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro o perlas o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Tan importante, hermanos, es esta reflexión de la palabra de Dios. Poder hacer esa reflexión no solamente en las mujeres, sino también pues en nosotros como varones. Aquí refiere con claridad cómo debe de ser ese atavío. Dice que debe de ser honesto. Dice que debe de ser, amados hermanos, con modestia. Es decir, pues entendemos con claridad que debe haber ese pudor en la mujer. Aquí refiere a la mujer. Sin embargo, ya lo he dicho, también es para el hombre esta enseñanza de la palabra. Pero vemos, hermanos, que hoy día pareciera que la sociedad, y esto es interesante, como nada de esto ellos tienen ese cuidado. Y en la iglesia también debemos de tener tanto cuidado que no llevemos las prácticas, las costumbres de la gente, sino que más bien seamos un pueblo singular. Decía yo, se han introducido modas. ¿Cuáles? La famosa minifalda, es decir, una falda corta, vestido corto. Los escotes también. Pareciera que ahora, hermanos, entre más grande es el escote, mejor para la mujer en este caso. Y es algo, hermanos, que sí se debe de tener mucho cuidado, que como iglesia debemos de cuidar. Nuestro Dios cuidó que no se viera esa desnudez y ahora es nuestra responsabilidad también cuidarnos, cuidar nuestras hermanas de cómo vestir en esa modestia, manifestando que hay ese pudor en ellas como hijas de Dios. ¿Cuántas ocasiones podemos ver incluso también hermanas que visten pues esas faldas demasiado cortas? Y es un tanto vergonzoso también para uno de hombre. En muchas ocasiones en la congregación donde nos reunimos suele pasar.
Es tan importante hacer esta reflexión en ellas, particularmente, a que debe de haber en ellas esa seriedad como hijas de Dios, que haya esa vergüenza en cada una de ellas, evitando así el utilizar este tipo de vestimenta que no corresponde a las hijas de Dios. También muy de moda las mallas o mayones, ropa exageradamente ajustada al cuerpo, a la piel. Y sí, en la mujer también. Amados hermanos, vemos que de alguna manera todo esto afecta la integridad de la iglesia, porque ahí vienen también muchas ocasiones los señalamientos a nosotros como la iglesia de Dios. Por eso es tan importante lo que yo les mencionaba hace un momento. Nuestro aspecto dice mucho de uno mismo. Y si cuidamos nuestro aspecto, hermanos, muchas veces se dice, nuestro Dios mira el corazón nada más, no lo de afuera. Y efectivamente nuestro Dios mira el corazón, es cierto. Pero también, hermanos, lo exterior refleja muchas veces lo que tenemos dentro de nosotros. Que si somos personas humildes, personas honestas, pulcras, obedientes a Dios, lo manifestaremos también en nuestro exterior. Por eso nuestro Dios nos dice con claridad que asimismo también las mujeres ataviándose en hábito honesto. Y esto no quiere decir, hermanos, que usen esa ropa inadecuada que no corresponde a las hijas de Dios, esa ropa entallada donde la figura de la mujer se percibe con facilidad. No, es un hábito honesto, un vestido que realmente, hermanos, proteja el cuerpo de la mujer como del hombre. Pero también, ¿qué decir del varón? Últimamente hay modas en grande manera, hermanos, acrecentadas. Es decir, en todos lados vemos varones también con pantalones muy ajustados, muy pegados al cuerpo. Y pareciera, hermanos, que entre más pegados, pues más satisfacción hay en ellos, en quienes lo portan. Y poco a poco esto a veces se va acercando a la iglesia. Y cuando acordamos ya hay quizás algún joven o algunos usando este tipo de pantalones. Es ahí donde tenemos que alertar a la congregación a que no aprendamos el camino de las gentes, que no sigamos esas corrientes de esas modas que nos van a llevar a un aspecto, hermanos, de vergüenza, a algo que verdaderamente, hermanos, nos va a ocasionar quizás algo que tengamos que lamentar, porque no es propio el vestir de esta manera para el pueblo de nuestro Dios. Y pareciera que se va viendo de una forma normal, pero ese hábito honesto, ese atavío decoroso, se va dejando, se va perdiendo. Y aún más de esto, pues se introducen más cosas. Aquí dice, pues que ni siquiera joyas de oro, de diferentes metales se usan. Pero cuando no se cuida esa forma de vestir, pues se usan todas las demás cosas. Y muchas veces todo esto denosta realmente mucho la imagen de las hijas y de los hijos de Dios. En el ministerio se nos ha encomendado mucho desde muchos años, hermanos, que cuidemos también nuestra manera de vestir, que realmente valoremos quiénes somos. Somos ministros de Cristo, somos
un pueblo que Dios escogió para predicar las buenas nuevas de salvación, ese evangelio precioso. Y que es tan importante que nosotros podamos transmitir a la iglesia este mensaje, pero siendo sin duda dechados de la grey. Es decir, siendo nosotros como ministerio ejemplo ante la congregación. Y en esto también será importante, por supuesto que es importante que como ministerio, llámese obrero, diácono, ministro, varones iniciados, todos debemos de ser ese ejemplo para que al predicar, para enseñarle a la iglesia la forma correcta de vestir, pues nosotros también, hermanos, no seamos señalados. Se nos ha dicho que utilicemos ropa de vestir, ropa adecuada para predicar, para evangelizar, para estar en el santuario, en la casa de oración, vestido propio a los varones, pantalón de vestir, camisa de manga larga, corbata. Y en muchas ocasiones, hermanos, utilizamos un saco también, un traje. Y en ocasiones se escucha decir, pero ¿para qué usar corbata? Y esto mismo puede objetar la congregación, decir, ¿por qué arriba de la rodilla no puedo utilizar una falda? ¿Por qué solamente abajo de la rodilla? Mi blusa no está muy ajustada. Pueden objetar las hermanas o los jóvenes. Porque en ocasiones esto mismo hacemos el ministerio, que objetamos, que decimos, ¿para qué utilizamos una corbata? Dios no mira eso. Pero hermanos, entendemos también que desde tiempos antiguos Dios ha utilizado a hombres idóneos para que enseñen, para que aconsejen, para que guíen. Y hoy la enseñanza que tenemos también, hermanos, pues la tenemos de parte de nuestro Dios. Y quiero que veamos la palabra de Dios ahí en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 20 y 21, que dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. ¿O rogamos en nombre de Cristo? Reconciliaos con Dios. Así que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amados hermanos de ministerio también, hermanos varones, tenemos una responsabilidad muy grande. Les decía yo, ser ejemplo de la congregación, de la grey, porque somos sin duda instrumentos que Dios ha usado y que con esas cuerdas de amor nos ha traído para que hablemos de Él, de su palabra, y que ahora somos embajadores de Cristo. Esos embajadores que anuncian la verdad y que por lo tanto tenemos la responsabilidad también de cuidar nuestra imagen como pastores, de cuidar, hermanos, esa integridad, sí, espiritual, pero también en nuestro exterior, en nuestro aspecto físico, cuidar, hermanos, de vestirnos apropiadamente, evitando ropa que demerite, hermanos, esa cualidad, esa virtud que Dios nos ha dado de ser varones escogidos para llevar esas palabras de salvación a todos aquellos que crean al Evangelio. Y que no digamos, ¿para qué me pongo esto? ¿Para qué me pongo aquello? Con esto también puedo predicar. Es cierto. Pero tenemos que aprender a obedecer, a sujetarnos, así como queremos que la congregación nos obedezca cuando vertimos el consejo de Dios.
Así es importante que nosotros comprendamos que somos una obra maravillosa y que Dios la está usando para que anunciemos las buenas nuevas. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo y así debemos de vestirnos también, de cuidar esa imagen delante de la iglesia de Dios y aún delante de los inconversos. Cuidemos nuestra forma de vestir. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, qué bendición nos da Dios, que este cuerpo es algo preciado, que este cuerpo no nos corresponde a nosotros, ahora es templo del Espíritu de nuestro Dios y que debemos de cuidarlo, que debemos sustentarlo, alimentarlo, pero también vestirlo adecuadamente como corresponde a la iglesia de Dios, desde los niños, los jóvenes, las hermanas, y me he referido también al ministerio con mucho respeto, porque somos templo de Dios para su honra y su gloria. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.